de ovario. Ahora, hay una teoría del origen dual de los carcinomas de ovario y entonces, ya que tenemos la división entre epiteliales, de origen del cordón sexual o de otros tumores, se divide en tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 habitualmente son carcinomas de bajo grado. Los tipo 1 son los serosos como tal de bajo grado, los carcinomas endometrioides, los carcinomas mucinosos y los de células claras. Todos estos se engloban dentro del tipo 1 y son considerados de bajo grado y bien diferenciados. Sus mutaciones habituales son el CARRAS, el BRAF, ERP2 y mutaciones del P53. Son tumores relativamente indolentes y se diagnostican en etapas tempranas, por lo que generalmente tienen un buen pronóstico. Y los de tipo 2 son los otros carcinomas que serán denominados de alto grado. En este caso son el seroso como tal de alto grado, los carcinomas que se encuentran indiferenciados y los carcinosarcomas. Tienen mutaciones frecuentes y recurrentes, sobre todo más puntuales del P53. Estos tumores son diagnosticados en etapas avanzadas y presentan un comportamiento agresivo y son de diseminación rápida, por lo que van a tener peor pronóstico respecto a los tumores de tipo 1 del ovario. Ahora, en cuanto a la patogénesis, hay evidencia que sugiere que el cáncer de ovario y de las trompas de falopio y el peritoneo comparten algunas características tanto moleculares, morfológicas y clínicas. Es por ello que se ha decidido en las últimas guías englobar estos tumores en una sola categoría por su tratamiento también y por la localización. Ahora, la proporción exacta de los tumores ováricos se desconoce precisamente porque en estadios avanzados es difícil la determinación del sitio primario de origen de la neoplasia. Vamos a ver que hay algunos cánceres que se asocian con, o que se ha tenido teorías en que son como implantes desde, en este caso, las trompas de falopio hacia el ovario y que de ahí crece el cáncer sin que sea precisamente el origen ovárico. Más adelante les hablo de esto. Ahora, ya entrando como tal a la clasificación de los carcinomas, me centré sobre todo en los tipos serosos, en los tipos epiteliales, perdón, y les voy a hablar uno a uno. Entonces, el carcinoma seroso son del 75 al 80% de todos los carcinomas epiteliales del ovario. Este se divide en alto y bajo grado. El de bajo grado será tipo 1, el de alto grado será tipo 2. Histológicamente presentan similitudes fenotípicas, pero se cree que se desarrollan de vías moleculares distintas, de tal manera que el carcinoma seroso de alto grado comprende del 85 al 90% de los tipos serosos epiteliales del ovario. Por lo general ocurre en edades avanzadas y son detectadas igualmente en edades avanzadas. Y este carcinoma seroso de alto grado se considera la causante de la mayoría de las muertes por cáncer de ovario. Se caracteriza por tener células ciliadas columnares que forman papilas y forman masas sólidas con alto grado de atipia. En contraparte, el carcinoma seroso de bajo grado es infrecuente, se presenta únicamente entre el 10 y el 15% de los tipos serosos de ovario y corresponde únicamente al 2% de todos los tumores malignos de ovario. Se diagnostica habitualmente en población joven y son tumores de crecimiento lento con una tasa de sobrevida a 10 años de hasta el 50%. Tienen un mejor pronóstico que su contraparte de alto grado y morfológicamente tienden a parecerse a los carcinomas serosos de alto grado, pero no presentan la típica característica de las otras lesiones. Ahora, hay lesiones precursoras dentro de los tumores serosos de ovario. Como les mencionaba, se creía que ambos tipos, el alto y el bajo grado, surgen de la superficie epitelial del ovario y solo eran distintos espectros de un mismo tipo, uno con más atipia y otro que no presentaba la típica característica del alto grado. Sin embargo, ya se ha demostrado que no surgen de las mismas lesiones precursoras, de tal manera que las lesiones de bajo grado llevan como el proceso de cistadenoma, adenofibroma seroso, posteriormente el desarrollo de tumores serosos típicos o borderline, hasta generar serosos micropapulares no invasivos que llevarán al desarrollo de carcinoma. Y los de alto grado, se ha identificado precursores identificados en las trompas de falopio, sobre todo en lo correspondiente a las fimbrias. Sin embargo, aún se encuentra esto en debate y ellos proponen que es una exfoliación de las células de las fimbrias de las trompas de ovario, de las trompas de falopio, que llevan a la implantación en la superficie del ovario y de ahí se generan los carcinomas serosos, sobre todo los de alto grado, pero pues esto aún se encuentra como debatido. Otro de los
estirpes de estos carcinomas epiteliales son los mucinosos. Este era antes llamado tipo intestinal. Ese es un tipo de carcinoma raro que se encuentra solamente del 2 al 3% de los carcinomas de ovario. Habitualmente se diagnostica en etapas tempranas, tiene buen pronóstico, pero en recurrencia o enfermedad metastásica tienen muy mal pronóstico. Habitualmente tienden a ser tumores unilaterales, grandes y multiquísticos llenos de mucina, y las células son altas, columnares y estratificados con abundante mucina en su citoplasma. Los hay de dos tipos: el tipo expansivo, que son glándulas confluentes y patrón papilar con un pronóstico muy bueno, y los de tipo infiltrativo, que presentan el patrón invasivo destructivo con reacción desmoplásica del estroma y mayor riesgo de diseminación, por lo tanto tienen un peor pronóstico. Parece que crecen, como les mencionaba, esta secuencia de eventos parece que tienen origen desde neoplasias borderline y tienen un patrón heterogéneo, es decir, que existen áreas coexistentes entre una neoplasia mucinosa, benigna, borderline y adenocarcinoma, todo en un mismo tumor. El carcinoma endometrioide corresponde al 10% de los tipos de cáncer de ovario y con frecuencia son masas sólidas unilaterales. Se presentan en bajo grado y se asocian a buen pronóstico por ser altamente quimiosensibles. Este carcinoma endometrioide, todos los tipos de carcinoma endometrioide entrarán dentro del tipo 1, que son considerados como carcinomas de bajo grado. Histológicamente se compone de glándulas parecidas al epitelio endometrial y de ahí su nombre, y es más frecuente en pacientes asociadas a síndrome de Lynch. Otro tipo es el carcinoma de células claras, que es una entidad rara que se presenta entre el 3.7 al 12% de los casos de los carcinomas epiteliales de ovario, y es el que tiene peor pronóstico dentro de este grupo. A pesar de que, o sea, dentro de los de bajo grado, que serían los tipo 1, es el de peor pronóstico de todos, a pesar de que se considera de bajo grado. Se presenta en población joven respecto a los carcinomas serosos y tiene una asociación clara con endometriosis. Se presenta habitualmente como grandes masas pélvicas, rara vez tienden a ser bilaterales, habitualmente se presentan en los dos ovarios y se asocia con frecuencia a complicaciones tromboembólicas, invasión rápida hacia los nódulos linfáticos. Histológicamente se compone de células grandes transparentes que están cargadas de glucógeno y cuboidales en placas o aplanadas, y muestran una mezcla de patrones de crecimiento entre sólidos, tubuloquísticos o papilares, de características especiales que se expresa de manera específica napsina, esto pues ya para su categorización. Y otro tipo que se menciona es el carcinoma seromucinoso, que es una nueva categoría de presentación rara que ocurre en un amplio grado, en un amplio rango de edad. Con frecuencia son masas unilaterales que se diagnostican en estados tempranos y tienden a tener buen pronóstico, pero nuevamente, como veíamos anteriormente, cuando se presenta una enfermedad avanzada tendrán mal pronóstico. Y este se caracteriza por ser una mezcla de patrones entre seroso, endocervical mucinoso, endometrioide y escamoso. Y los que se denominan habitualmente, o lo que los pueden encontrar en las guías como los tumores menos comunes de ovario, serán los de las células germinales y los del estroma del cordón sexual. Los de células germinales son tumores raros que solamente se presentan en el 3% de los casos del cáncer de ovario. Se diagnostican típicamente en mujeres jóvenes de entre 10 y 30 años, menciona, y el tratamiento será enfocado en estos pacientes principalmente a los deseos de fertilidad. Y más adelante tengo un diagrama también guiado sobre las NSCN, sobre el tratamiento de estos pacientes. Y los tumores malignos del estroma del cordón sexual son las neoplasias más raras dentro de las neoplasias malignas del ovario, con solamente menos del 2% de los casos, y se presenta con mayor frecuencia en población afroamericana. Ahora, una vez que tenemos como el panorama de los cánceres de ovario, tenemos entonces ya que hablar de su patrón de diseminación. Estos tipos de cáncer se originan del epitelio superficial del ovario y se diseminan por lo general en forma de implantes a las superficies peritoneales. Estas superficies incluyen el epiplón, el peritoneo parietal y el peritoneo visceral, de esta manera que va a ser una vía transcelómica. Con frecuencia se involucran superficies diafragmáticas y hepáticas, pero no se consideran metástasis a distancia. Únicamente se van a considerar metástasis a distancia como tal hasta que haya afección del parénquima tanto hepático como pulmón, hueso, o ya como tal hacia los ganglios linfáticos. Entonces, si se tiene, o si durante la exploración se tiene ahí como la superficie del hígado con carcinomatosis, no se considera una enfermedad a distancia, sino únicamente la afección del peritoneo visceral. La presentación clínica es
Su diagnóstico es muy difícil debido a lo vago de la presentación clínica que tienen estas pacientes. Se manifiesta únicamente hasta que la enfermedad se ha diseminado a la cavidad abdominal y entonces ya se encuentran todos los pacientes en estadios avanzados. Habitualmente lo más común es que la mayoría de los cánceres sean en etapas 3. Entonces, las que llegan a presentar síntomas agudos que requieren una intervención de urgencia son aquellas que están asociadas a enfermedad avanzada, como en el caso de derrame pleural, pacientes que se presenten con oclusión intestinal por extensión locorregional o torsión o ruptura del tumor. Y el signo más importante dentro de los hallazgos será la presencia de una masa pélvica, que será la que más nos lleve hacia eh, presumir el diagnóstico. Los síntomas sugestivos que se mencionan en la mayoría de los trabajos y de las guías son la distensión abdominal, el dolor pélvico o abdominal, disfagia o saciedad temprana, síntomas urinarios, sobre todo urgencia y frecuencia y cambios en el hábito intestinal, en especial en mujeres que se presentan con síntomas nuevos o frecuentes. Mencionan estos que mayor de 2 días al mes y entonces hacen mucho hincapié en que tenemos que tener muy en cuenta todas estas pacientes que se presentan con este tipo de sintomatología, que se presente nuevo, o sea, que no se conozca con antecedente de cambios en el hábito intestinal, que se presente más de 2 veces al mes. Entonces habrá que tener en cuenta el diagnóstico en estas pacientes, sobre todo en pacientes que se presenten con factores de riesgo, es decir, pacientes más añosas. Sin embargo, ninguno de los signos, de los síntomas que se presentan aquí son específicos ni específicos para determinar si la paciente presenta cáncer de ovario, únicamente que tuviera masa pélvica. Ahora, para el diagnóstico y la evaluación de estas pacientes tenemos nuevamente una línea que se tiene que ir siguiendo. Primero estarán marcadores, después toma de estudios de imagen. Entonces, dentro de los marcadores tenemos que históricamente el que se ha utilizado para el cáncer de ovario es el CA-125, pero no presenta sensibilidad y especificidad, ya que el 50% de las pacientes en estados tempranos de la enfermedad no van a presentar elevación del CA-125 y además hay pacientes que pueden presentar una elevación natural del CA-125, como en el caso de pacientes que se encuentran en menstruación o embarazadas. Y está elevado en el 85% de los casos de cáncer de ovario y representa también un indicador de estado de inflamación peritoneal. Es por eso que les digo que realmente no es muy sensible ni específico, pero es el marcador que con mayor frecuencia se utiliza, sobre todo para el seguimiento y pronóstico de estas pacientes. La aplicación más importante, como les decía, pues es el seguimiento. Puede detectar recaídas tempranas cuando se lleva a cabo su medición seriada en pacientes que se han sometido a algún tipo de tratamiento, y su utilidad para la predicción de cirugía de citorreducción óptima pues aún se encuentra controversial. En el caso de mujeres jóvenes que se encuentren con sospecha de tumores germinales, va a cambiar el tipo de marcadores que vamos a utilizar. En este caso, para los tumores del estroma del cordón sexual, se solicitarán alfa-fetoproteína, fracción beta de la gonadotropina coriónica humana y DHL, que son marcadores distintos a los que se ocupan en el CA-125, que sobre todo es para tipos epiteliales de cáncer de ovario. Dentro de los estudios de imagen, el ultrasonido me parece que es el más representativo, es el más importante en el inicio de la evaluación de las masas anexiales y como escrutinio de las pacientes con alto riesgo. El ultrasonido transvaginal confiere hasta el 100% de sensibilidad y el 83% de especificidad para la discriminación de lesiones benignas y malignas del ovario, además de que permite la detección de ascitis. Entonces, tenemos dentro de este análisis de los estudios de imagen, como el uso del ultrasonido, tenemos que la IOTA, que es la International Tumor Analysis Group, ha determinado una escala de riesgo. Hay una clínica que realmente lo que entendí es que no se utiliza mucho debido a que es como muy variable, se utilizan muchos parámetros clínicos y entonces se decidió optar por esta clasificación por imagen, que es mucho más sencilla y específica. Esto se basa en estudios más grandes, es el estudio más grande de diagnóstico ultrasonográfico para patología ovárica, que tiene una sensibilidad del 90% y especificidad del 93%, y que es aplicable para la mayoría de las masas ováricas. Entonces, esta categoría se va a dividir en hallazgos o para categorizar una masa, será una masa maligna, benigna o un estudio no concluyente. La maligna debe tener una o más reglas M en ausencia de reglas B, que más adelante les voy a poner con imágenes cuáles son estas reglas. El benigno será una o más reglas B en ausencia de reglas M,
y no concluyente si tiene ambos, tanto M como B, o no aplica ninguna de las anteriores, será un estudio no concluyente. Entonces, aquí les pongo unas imágenes de lo que se considera como los B, que serían datos de benignidad. El B1, pues ultrasonidos son imágenes loculares. Los B2 son presencias de componentes sólidos, pero con diámetros menores a 7 milímetros. El B3 es la presencia de sombra acústica, como vemos aquí. Los B4 serán tumores multiloculados con bordes regulares y diámetros menores a 10 centímetros. Y el B5, la ausencia de señal Doppler color. Entonces, estos serán los 5 datos de masas benignas del ovario. Si tiene al menos una de estas, en ausencia de cualquiera de las M, se categoriza como una masa benigna. Y para los los malignos tenemos del M1 al M5 también. El M1 se considera un tumor sólido irregular, como vemos aquí. El M2 la presencia de ascitis. El M3 presenta al menos 4 estructuras papilares dentro de una formación quística. El M4 es un tumor sólido multiloculado, pero de bordes irregulares y con un diámetro menor de 10 milímetros. Y el M5 es una señal vascular muy intensa. En pacientes que se presenten o que se sometan a estudios de ultrasonido que presenten una o más de estas características en ausencia de cualquiera de las características de benignidad, pues se categorizará como un tumor maligno. En caso de que haya mezcla de estos, como les decía, una y una, o que ninguna de estas pueda aplicarse para la masa pélvica, pues se queda como no concluyente. Otro de los estudios o de las herramientas para el riesgo es el índice de riesgo de malignidad, que combina los resultados del hallazgo de ultrasonido, el estado menopáusico de las pacientes y los niveles séricos de CA125. Entonces, dentro del ultrasonido, como les mencionaba, utiliza sobre todo las características de quiste multiloculado, componente sólido, metástasis, ascitis y bilateralidad. De 0 cuando no tiene ninguna de las características anteriores, 1 cuando es una característica y 3 cuando son 2 o más características. Y el estado menopáusico de las pacientes es 1 si es menopáusica y 3 si es postmenopáusica. Entonces, estos puntos, los de ultrasonido y los del estado menopáusico de las pacientes, se suman y se multiplican por el valor sérico de C125, donde el índice de riesgo mayor a 200 es altamente específico para determinar que la paciente se encuentra con riesgo de malignidad de la masa pélvica. Y en pacientes sin datos por ultrasonido, que no se encuentren ni los quistes, ni el multiloculado, ni la presencia de ascitis, tendrán 0 sin importar el estado menopáusico y los niveles de CA125, es decir, muy sugestivo de una masa benigna de ovario. Ya con el seguimiento de los estudios de imagen, tenemos después la tomografía, que es la modalidad recomendada para la estadificación del cáncer de ovario. Esta modalidad provee información sobre el tamaño del tumor, el tamaño de localización de los implantes en caso de que se encuentren y el estado de los nódulos linfáticos. Tiene una eficacia del 89% para detección de masas anexiales y ayuda para la detección de recurrencias o monitorización de respuesta a tratamiento. Sin embargo, está limitado para implantes peritoneales con una sensibilidad del 85 al 93% y especificidad del 91 al 96% para mayores de 1 centímetro, pero con una disminución drástica de la sensibilidad para tumores que se encuentren, aquí es menor, perdón, para implantes menores a 1 centímetro. Entonces tienen buena sensibilidad y especificidad para implantes mayores de 1 centímetro, pero muy baja para menores de 1 centímetro. La resonancia magnética es un estudio excelente para la diferenciación de los tejidos y caracterización de las lesiones que no pudieron ser concluyentes por tomografía. Por su mayor resolución es muy efectiva en la detección de invasión a órganos pélvicos y mejora la evaluación de las estructuras vasculares. Sin embargo, no supera por nada la tomografía para la evaluación de la resecabilidad del tumor. Es útil para la detección de recurrencias con una sensibilidad del 90%, especificidad del 88% y efectividad del estudio en 89% de los casos. Y por último, el PET es un estudio limitado para la caracterización de masas ováricas y es útil nada más en la estadificación y detección de recurrencias cuando en los demás estudios están negativos, sobre todo cuando hay marcadores positivos y estudio negativo, pues el PET es el de utilidad para la evidencia de lesiones que no se pueden encontrar por otro abordaje, ya sea por ultrasonido, tomografía o resonancia magnética. Sin embargo, la biopsia, o sea, el estudio histopatológico es el estudio estándar más valioso para el diagnóstico de la patología de ovario. Esta
Se hace por toma de muestras, ya sea por vía laparoscópica o por laparotomía para la confirmación del diagnóstico. Y la BAF únicamente menciona que se recomienda para la documentación de enfermedad ganglionar o la recurrencia una vez que ya se ha sometido a pacientes a citorreducción y que se dejó ganglios, pues la BAF de los ganglios sí es útil para la documentación de enfermedad. Bueno, entonces ya que se hace el proceso de la exploración clínica, el diagnóstico, los marcadores, los estudios de imagen, se procede a la estadificación de los tumores. Esta es una tabla de la NCCN basado también en la TNM y la FIGO, que es la que más se utiliza para estos tumores. Entonces aquí la FIGO lo va a dividir del estadio 1 hasta el estadio 4 como en los demás tumores y tengo unas imágenes representativas de cada uno que les voy a presentar a continuación. Esta es una tabla, se las puse únicamente para que puedan ver la comparación entre el TNM y la FIGO. Entonces el estadio clínico 1 se divide en 1A, que está limitado a un ovario, como tenemos aquí la imagen, únicamente está en un ovario, con cápsula íntegra, sin tumor en cualquier otra superficie y el lavado peritoneal en estos casos sale negativo. El 1B se presenta ya en ambos ovarios, uno o dos ovarios, igualmente presenta cápsula íntegra, no hay evidencia de tumor en la superficie y el lavado peritoneal igualmente es negativo. En el 1C puede estar presente en uno o ambos ovarios y este C se divide en 1, 2 y 3. El 1 es la ruptura quirúrgica de la cápsula, el 2 es la cápsula rota previo a la cirugía con tumor en superficie ovárica y el 3 son células malignas en ascites o lavado peritoneal, como tenemos en este caso que aquí ya mencionan que ya hay células malignas en el líquido peritoneal. Entonces ya se estará hablando de un estadio clínico 1C. El estadio clínico 2, el 2A, es extensión o implante, ya sea útero o a trompas de falopio, como tenemos en esta parte de aquí, hacia las trompas de falopio, y hacia el cuerpo uterino y hacia el último del implante de la trompa sobre el cuerpo. Y el 2B es la extensión a otros tejidos pélvicos. Posteriormente, el estadio clínico 3. El estadio clínico 3 se divide en A, A1 y A2. El A1 son ganglios linfáticos positivos solamente en retroperitoneo. Y de este tipo A1, pues igual se divide en 1 y 2. El A1, 1 son metástasis menores iguales a 10 milímetros y el A1, 2 metástasis mayores a 10 milímetros. Y el A2 son implantes extrapélvicos microscópicos que afectan el peritoneo con o sin ganglios linfáticos retroperitoneales positivos. Como vemos en esta imagen que ya mencionan como mucho más, bueno, fuera de la pelvis, la presencia de expansión microscópica. El 3, el 3B es menor o igual a 2 centímetros fuera de la pelvis, son tumores que han pasado ya a la pelvis, con presencia de metástasis peritoneales extrapélvicas, pero en este caso ya son macroscópicas y puede haber involucro no de los ganglios linfáticos retroperitoneales. El 3C son metástasis peritoneales macroscópicas extrapélvicas. Habitualmente tienden a ser mayor de 2 centímetros con o sin involucro de ganglios linfáticos retroperitoneales y estos ya incluyen la extensión del tumor a la cápsula del hígado y el vaso sin afectar su parénquima. Por lo tanto, no se considera todavía como lesiones metastásicas. Y por último, la etapa 4, que será el 4A y 4B. El 4A cuando se presentan pacientes con derrame pleural con citología positiva. Y el 4B, metástasis en el parénquima hepático del vaso, metástasis fuera del abdomen, como en el pulmón, hueso, sistema nervioso central, ganglios linfáticos positivos inguinales o ganglios linfáticos positivos fuera de la cavidad abdominal. Será pacientes ya que se presenten con estadio clínico 4. En general, el tratamiento, vamos a hablar ya del tratamiento de los pacientes con cáncer de ovario. La cirugía de citorreducción es la base del tratamiento y es uno de los factores pronósticos más importantes de estas pacientes. El volumen de la enfermedad residual es inversamente proporcional a la supervivencia de estas. Entonces, una vez que se lleva a cabo la cirugía de citorreducción, se categoriza en 3 tipos. La completa, si no hay tumor visible, la óptima con residuo tumoral menor a 1 centímetro y la subóptima cuando hay residuo tumoral mayor a 1 centímetro. Aunque la cirugía es la piedra angular del tratamiento, rara vez es curativa en pacientes que se presentan con enfermedad avanzada y como ya veíamos anteriormente, pues la mayoría de los pacientes se presentan con enfermedades o grados avanzados del cáncer de ovario. Tradicionalmente, entonces, el tratamiento consiste en la quimioterapia y cirugía de reducción, de citorreducción, perdón. Y habrá que tener en cuenta que hay algunos otros procedimientos a considerar en la citorreducción óptima o adecuada,
como disección pélvica radical, resecciones intestinales en caso de que también se requiera, apendicectomía, resección de carcinomatosis diafragmáticas y otras superficies, incluso necesidad de esplenectomía, hepatectomías, gastrectomías y cistectomías para lograr las pacientes o llevar lo más que se pueda hacia el R0. Entonces, traté de resumir lo que es como el diagrama de flujo de la NCCN. Y entonces tenemos, en primer lugar, la masa pélvica o pacientes con síntomas de sospecha. Estas pacientes pues también habrá que valorar sus factores de riesgo. Única vez que tenemos esta paciente con masa pélvica o síntomas de sospecha, procedemos a todo lo anterior que hemos visto. El examen abdominal pélvico, el ultrasonido y o tomografía y resonancia magnética, radiografía de tórax y tomografía de tórax también, estudios de laboratorio con marcadores y que incluya pruebas de función hepática, marcadores de 125 u otros en caso de que se sospeche por pacientes por edad que tengan algún otro tipo de tumores con menos frecuentes del ovario, evaluar el estado nutricional de las pacientes, descartar en primera instancia el origen gastrointestinal que puede muchas veces invadir hacia ovario y sugerir una masa pélvica, y sobre todo antecedentes familiares, que como veíamos es uno de los más importantes antecedentes de las pacientes que se presentan con cáncer de ovario. Una vez que se ha hecho este estudio y se ha podido categorizar a la paciente en cualquiera de los estadios que les mencioné, entonces tenemos esta división. Las pacientes que se presentan en estadio 1, habrá que valorar el deseo de fertilidad. Si la paciente tiene deseo de fertilidad, se hará una salpingoferectomía unilateral y cirugía estadificadora. Para las pacientes que se presentan con 1B, que como veíamos el 1B ya es el involucro de ambos ovarios, sin embargo tiene cápsula íntegra, también hablaremos del deseo de fertilidad, pero en este caso tendrá que ser la salpingoferectomía bilateral con cirugía estadificadora. Para los casos todos, desde el 1A hasta el 4B, que sean candidatas a cirugía y que ya no tengan deseos de fertilidad, se efectuará como tal ya toda la cirugía, o lo que más se puede decir de cirugía de citorreducción. En este caso, la histerectomía total, la salpingoferectomía bilateral, cirugía estadificadora y ya definir de ahí la citorreducción óptima. Y las candidatas o no candidatos a cirugía, ya que tengan probabilidades bajas de citorreducción óptima, se llevarán todas a quimioterapia neoadyuvante. Entonces, todos las pacientes que no sean candidatas a cirugía porque es muy poco probable que podamos realizar una citorreducción óptima, se van a quimioterapia neoadyuvante. Entonces, esta neoadyuvancia se va a dividir en pacientes que tengan respuesta, que presenten enfermedad estable o que presenten progresión. Las pacientes que tengan respuesta a la neoadyuvancia se irán a cirugía de intervalo con citorreducción completa y posteriormente quimioterapia adyuvante. Y para la enfermedad estable, una vez que se da adyuvancia, hay dos vertientes. Una es que suceda lo mismo que las pacientes que llevan respuesta, que sea una cirugía de intervalo con citorreducción completa y quimioterapia posterior, o que se lleve continuación de quimioterapia hasta 6 ciclos. No estoy seguro, la verdad, si no completan, si por decir en enfermedad estable no se completa los 6 ciclos y va a citorreducción, no sé por qué hace esta distinción, pero mencionaba que puede irse a continuación de 6 ciclos y posteriormente será nuevamente hacer la cirugía de intervalo con citorreducción y quimioterapia adyuvante. Y las pacientes que se presenten con progresión, que en general estas pacientes pues, ya se tendrán que hacer otro tipo de estudios, otros ensayos clínicos o ya de plano ir a cuidados paliativos o otras líneas de tratamiento. Ahorita les voy a mencionar ya en las últimas partes de la exposición lo que se sugiere como primeras líneas de tratamiento para el cáncer de ovario en cuanto a quimioterapia. Entonces, las pacientes que requieran quimioterapia de entrada o todas en general, esto es previa cirugía, puede ser necesario disminuir el tamaño del tumor. Sin embargo, la NCCN recomienda como primera línea carboplatino y paclitaxel, que es generalmente lo que vemos que se administra incluso también aquí. Esta quimioterapia o la quimioterapia en general se utiliza en la mayoría de las pacientes con cánceres epiteliales, tanto en etapas tempranas y en todas las pacientes que se encuentren con enfermedad localmente avanzada y metastásica. Para las etapas de la 2B a la 4, habitualmente se recomiendan 6 ciclos de quimioterapia seguidas de cirugía de intervalo de citorreducción. Algunas pacientes con cánceres epiteliales y peritoneal de bajo volumen residual tras la cirugía de citorreducción son candidatas a quimioterapia intraperitoneal.
y esta se la dividen en normotérmica e hipertérmica. Hipertérmica, como conocemos, es el HIPEC, que incrementa la penetrancia de algunos quimioterápicos que se infunden en la cavidad abdominal y por eso se llevan a mayor temperatura. Sobre todo estos pacientes, se piensa en la terapia intraperitoneal en pacientes que pasan la etapa 3 con cirugía inicial óptima, es decir, con implantes menores a 1 centímetro. Sin embargo, habrá que tener siempre en cuenta la rehidratación o la hidratación intravenosa adecuada de las pacientes tanto en el transoperatorio como en el postoperatorio y cuidar su función renal. Y por último, en pacientes que se encuentren con enfermedad avanzada y recurrente, la media de progresión de estas pacientes es a 18 meses si van a tener enfermedad recurrente o progresión. El indicador más temprano de la enfermedad recurrente, como veíamos, es el CA-125 y la mayoría de estas pacientes son aptas para segunda línea de tratamiento y no para cirugía. Muy pocas son las que se llevan nuevamente a cirugía como opción de tratamiento o únicamente ya con fines paliativos. Y eso es todo. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, doctor. Pero yo tengo una pregunta. No me quedó claro cuándo usamos HIPEC. Es otro tema. La verdad es que no me metí mucho en el HIPEC. Es un tema también mucho más, no sé si complejo. La verdad es que no me metí mucho a ahondar en esto, pero únicamente son pacientes que sean candidatas por el bajo volumen de residual de enfermedad una vez que se ha llevado a cabo la cirugía de sitio de reducción, pero no te traigo ahorita las especificaciones o las indicaciones puntuales del HIPE o de la quimioterapia intraperitoneal. No sé si el doctor nos pueda dar como los puntos específicos en los que las podemos utilizar. Hola a todos, buen día. No, doctor. Pues mira, Mike, yo creo que tu revisión fue una revisión buena, es un tema que da para mucho. Uh-huh. Eh, yo creo que la parte más importante en lo que acabas de revisar tú es, uno, la incidencia, que es bien importante para nuestro país. Dos, cómo saber o cómo detectar a nuestras pacientes en etapas, pues idealmente no tan avanzadas como se presentan, porque como tú bien dijiste, la mayoría de las pacientes al presentarse debutan con etapas avanzadas. Y fíjate que ahora que estuviste revisando, seguramente viste que en las modificaciones que se hizo en la NCCN y en algunos otros papers, ya hacen mucho hincapié a los síntomas gastrointestinales crónicos, al disconfort abdominal. Es decir, como que si una paciente tiene desde ya 6 meses de evolución, Uh-huh. aumento del perímetro abdominal, datos de colitis, datos indirectos de inflamación, siempre vale la pena pensar que algo no está bien y enfocado hacia la parte peritoneal y del ovario. Esa parte es súper importante. Y luego hacer la diferenciación entre los epiteliales, los germinales y los del estroma, que también lo dejaste muy claro. Pero dentro de esto, yo creo que valdría la pena también hacer mención hacia los marcadores. O sea, el marcador del epitelio por excelencia es el 125, como tú dijiste, es sensible pero no específico, porque puede elevarse en algunas otras condiciones. Y los marcadores de los germinales, que bueno, que también habrá que tener siempre en la mente para su adecuada interpretación. Yo creo que lo que vale la pena aquí es el tratamiento por etapas. La mayoría de las pacientes, como lo acabamos de decir, al debutar en etapas avanzadas, siempre ameritarán un tratamiento para lograr la citorreducción óptima, que es el verdadero punto a seguir en cuanto al pronóstico de una paciente. O sea, la piedra angular en el tratamiento de estas pacientes es cirugía. El pronóstico y la sobrevida van de la mano de la cirugía. Y por lo tanto, se tiene que lograr hacer una buena mancuerna entre el oncólogo médico y el cirujano oncólogo para buscar el mejor momento e individualizar a cada una de las pacientes. Fíjate que respondiendo un poco a tu pregunta, Ana, para la parte del HIPEC, que sí, como dice Miguel, es otro tema por separado para discutir. Hay dos respuestas principales a tu pregunta, porque en el mundo así es como lo estamos haciendo. La primera es en intervalo, que yo en lo particular creo que es donde mejor cabida puede tener este tipo de tratamiento. Es decir, pacientes que tienen 3 o 4 ciclos previos a cirugía con una buena reducción, tanto bioquímica como por imagen de la enfermedad, pero que cuando tú entres a cirugía no haya tenido una respuesta macroscópica completa y tenga todavía enfermedad peritoneal
medible a la cual tú puedas ofrecerle hacer un tratamiento con HIPEC. Entonces, intervalo es un muy buen modelo para hacer HIPEC. Y el otro, en el que yo creo que se tiene que individualizar a cada paciente, es en recurrencias. Hay algunas recurrencias que vale la pena ofrecerles este tipo de tratamiento, pero para todos los demás casos, la verdad es que todavía está mucho en tela de juicio. Entonces, la respuesta en específico es intervalo y recurrencia. Claro que dependiendo de cada paciente, o sea, dependiendo de la extensión de la enfermedad, del residual peritoneal y de la recurrencia medible una vez que se tenga este tipo de enfermedad. Entonces, yo creo que esa es la respuesta, intervalo y recurrencia. Y Entonces, las guías a eso se hacen referencia cuando la enfermedad estable puede llevarse a citorreducción sin haber completado los 6 ciclos. O sea, es como una monitorización de la paciente. Si tiene buena respuesta, no sé, como dice usted, al tercer o cuarto ciclo se puede ya llevar a citorreducción sin tener que esperarse los 6 ciclos que se recomiendan. sí, sí, o sea, ese es el objetivo primario. En O sea, menos ciclos posible. claro, o sea, el intervalo es, o sea, mientras en menos ciclos mejor respuesta y citorreducción, mejor pronóstico. Ok. Entonces, claro que siempre te da mucho gusto tener una paciente que puedas llevar intervalo. O sea, si tienes 3 o 4 ciclos con buena respuesta y ya nada más consolidas el tratamiento después de cirugía, a tu paciente le va a ir mejor que si la llevas a 6 ciclos y la llevas a cirugía. Quiere decir que tiene una mejor respuesta bioquímica y su pronóstico será mejor. Entonces, sí, claro, o sea, lo que buscamos nosotros es el intervalo en etapas avanzadas. Claro, buscas primero hacer una citorreducción primaria, que es mejor todavía que intervalo, por supuesto, pero si en el orden de las ideas del pronóstico me preguntas, número 1, citorreducción primaria en pacientes que se puede hacer. Número 2, intervalo si es que no se pudo hacer citorreducción primaria. Y en último lugar, una citorreducción secundaria después de que hayas terminado tus ciclos de quimioterapia. Ok. Entonces, sí, claro, o sea, todo tiene que ver con el momento crítico de la cirugía, idealmente lo antes posible. Eso siempre es muy importante. Ok. Y para la parte de los germinales, bueno, como eso otro grupo de edades diferentes, pues hay muchos temas, ¿no? Desde la cirugía preservadora de la fertilidad, la etapificación, pero prácticamente el tratamiento es igual que los epiteliales, solamente con los asegúnes de la edad de presentación, porque pues obviamente son en pacientes más jóvenes. Pero pues, yo creo que es un resumen bastante bueno el que hiciste, habrá que quedarse con los puntos claves y nada más. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Dani, ¿tienes algún comentario? Doctor, ¿tiene algún comentario? Yo tengo una pregunta, doctor. Sí, Fer. ¿Qué tan frecuente es el involucro bilateral pero microscópico? O sea, si tengo una paciente que no tiene tal vez deseos de infertilidad, o sea, obviamente es mejor que le quite los 2 ovarios. O sea, yo más bien ahí te contestaría, depende del tipo histológico, porque, o sea, el único escenario en el que tú puedes hacerle una propuesta de preservación de la fertilidad es en algunos tumores germinales que no tienen diseminación bilateral, o sea, no disgerminomas, ¿no? Ujú. Pero, pero solamente en esos casos. En los casos de los epiteliales, híjole, yo la verdad es que en lo particular creo que no vale ni siquiera planear una preservadora de la fertilidad porque su pronóstico se modifica abismalmente. Entonces solamente se reservará los casos puntuales y en etapas muy tempranas en epiteliales, si es que fuera posible, yo no lo recomiendo. Y en germinales no disgerminomas sin extensión bilateral. Ok, muchas gracias, doctor. Yo tengo otra pregunta. Para valorar la respuesta después de la neoadjuvancia es con CA-125 y TAC, nada más. Es que hay 3 tipos de respuestas, como en todo. O sea, la primera es la respuesta bioquímica, que es la que se mide por 125. Entonces, pues esa es una muy buena respuesta. Si tú tienes una paciente que debuta con algunos miles de 125 y tienes una caída importante en la gráfica que demuestra que tienes una buena respuesta y que tienes una paciente platino sensible, ese es un muy buen pronóstico. Entonces, la primera respuesta es la respuesta bioquímica. La segunda respuesta es por imagen, porque también tú puedes calcular tanto el índice de carcinomatosis y de respuesta y de tamaño tumoral por imagen. Entonces, sí, la segunda es por imagen y la tercera es por cirugía diagonal patología. Entonces, la respuesta patológica, bioquímica y por imagen son muy importantes, las 3.
¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Yo me gustaría nada más comentar que lo que dijo Mike es lo más importante en una diapositiva en donde dice que el resultado quirúrgico es directamente proporcional con la sobrevida. Entonces, entender que estás ante una enfermedad en la que pues, se ha debatido mucho los inicios y el momento crítico de cuándo empezar la cirugía. La cirugía pues está determinada por una rutina, ya se conocen los pasos y se establece cuál es el tratamiento que se debe hacer, como bien dice el doctor Posada, ¿no? Es muy puntual los momentos en los que te saltarías una rutina formal de ovario. Y lo más importante es que hay ciertos datos preoperatorios que te van a establecer que tu paciente probablemente no pueda ser llevada a una cirugía de inicio, y eso es muy importante buscarlos tanto por imagen, la localización de la carcinomatosis, esa es una, digo, no me voy a meter, pero hay ciertas localizaciones puntuales en donde te dice que probablemente inclusive pueda ser irresecable, y la otra es el marcador sea 125. Dependiendo de la literatura, diferentes rangos, pero pues por arriba de 800 yo empezaría a sugerir una cirugía de intervalo. Y la otra es que también hay veces, y sobre todo en los mucinosos, podemos ver elevación del CA19-9, entonces es otro marcador que no lo mencionaste, es un poquito más específico, pero también se puede usar ese tipo de marcador. Y lo interesante de los germinales es que cada marcador que tú pusiste se pide para cierto tipo de tumor germinal. Entonces, si se eleva con mayor frecuencia el DHL, por ejemplo, se eleva en el disgerminoma y cada uno es propio de una patología, pues ya más o menos como en testículo, pues tienes datos de cuál podría ser el tumor. Pero pues en términos generales es un tema muy, muy extenso y muy, muy bien abordado. Gracias, Dani. Oye, Mike, y otra cosa nada más para corregir en una de tus diapositivas, al momento que abordaste los epiteliales, dijiste que el cistadenocarcinoma de tipo endometrioide es más quimiosensible y no, la respuesta es no. O sea, el más quimiosensible es el seroso papilar de alto grado o los serosos, pero no, el endometrioide no tiene buena respuesta a quimio. Ok. Pues muchas gracias a todos, me da gusto verlo. Espero que los covidosos vayan bien y que se estén recuperando. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Gracias, doctor. Gracias. Bye, bye. Gracias, bye. Gracias, bye.